Vamos a volver a la actualidad, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿cómo me gustó esa anécdota suya? ¿Cuál? Esa de André Bello. Nacionalízalo, güey. Nacionalízalo, ya. Así se debe tratar el talento. Cuidarlo, protegerlo. Porque fíjese, si Alberto Einstein estuviera vivo y aspirara a una cátedra en la Universidad de Panamá, no puede entrar. No entraría. ¿Qué le parece? Oiga, recordando la historia, yo le quiero poner en perspectiva esta de la guerra de los 1000 días. Fíjese en nuestro país, por eso le hablamos nosotros del campo internacional, rápidamente. En la guerra de los 1000 días, esta es una guerra que nos trajo Colombia a nosotros. Recuerden que en esa época nosotros éramos el departamento de Panamá de Colombia. Y esa guerra de los 1000 días era una lucha interna en Colombia, que se trasladó a Panamá y con consecuencias muy graves. Pero en ese momento, Panamá tenía una zanja en el corazón de su país, abandonada. Sí. Y tenía una población de 250.000 de habitantes aproximadamente, y el presupuesto nacional del Estado panameño era de 4 millones, el presupuesto nacional. Y nosotros estábamos mirando al mundo. Y Colombia estaba mirando. Colombia se estaba mirando el ombligo. Es una guerra que nos arrastró, y después en una conspiración internacional de la cual el señor Bruno Varila formó parte, y formaron parte de mucha gente, ¿no así? Nosotros logramos, todo el mundo, bueno, es una conspiración internacional. El partero de Pero Panamá. además de eso, bajo el liderazgo de los conservadores panameños, no de los liberales, exacto, Panamá se logra zafar de esa guerra con Colombia y se firman unos tratados que ningún panameño firmó, pero que va a ser el proceso largo de nuestra historia. ¿Por qué es importante este evento? Porque ellos nos puso a nosotros en la contradicción fundamental. Panamá estaba ligado al mundo y Colombia no resolvía sus problemas internos. Nosotros hoy estamos más ligados al mundo que nunca. Bueno, lo más importante es que toda nuestra gran élite era más fácil llegar a Bruselas que a Bogotá. Así mismo es. Entonces, bueno, le traigo esto, y también esto de Al Capone. Al Capone me recuerda a mí, por su rudeza y su brutalidad, a Pablo Escobar. O sea, si usted ve en historia, puesta en claro, cada uno en su tiempo, la rudeza, la brutalidad de Pablo Escobar y su capacidad de montar un imperio del mal fue la misma capacidad que tuvo Al Capone, ¿no? En sus épocas jugaron papeles diferentes y todavía uno se recuerda de Al Capone. Bueno, es que es el epítome de la maldad. Del gángster, es decir, el hombre bien vestido, pues con esas... Y con ideas, él era un empresario del mal. Exactamente. Igual que Pablo Escobar. Bueno, su vida, por ejemplo, Cara Cortada, la película de 1932. Posteriormente, Brian De Palma hace una en 1983, mezclando la vida de Pablo Escobar con la de Al Capone, es decir, el inmigrante latinoamericano que llega a Estados Unidos y ya se mete en el negocio de la cocaína. Así que, pues, estos años 80. Por eso es bueno mirar la historia. Exacto. Para no repetir. Bueno, hay la serie de Escobar, digamos así, los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Así que no ignoremos nuestra historia. Nuestra historia es un lugar importante para mirar. No para quedarse atrás, sino para tener la perspectiva de hacia dónde vamos. El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Oiga, ayer Fernando le hablaba a usted de lo que estaba pasando en Irak. El ejército iraquí se tomó Kirkuk. Pero más que tomarse Kirkuk, hoy los cables internacionales están reportando que se tomaron todas las instalaciones petroleras. Todas, Kirkuk. ¿Y por qué es importante esto? Porque ayer mismo, cuando esto estaba ocurriendo, el petróleo, el crudo, subió de precio. ¿Y ustedes recuerdan el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson? Bueno, este caballero, que era en esa época el CEO del Exxon, nada más y nada menos. La empresa más grande del mundo. Una de las empresas más poderosas del mundo. Este fue el hombre que diseñó la estrategia de negociación con los kurdos. Por eso lo querían separar de Irak. ¿No? Así, esa es parte de la guerra. Para quedarse con el petróleo de esa área. Porque el Kurdistán, esta parte de Kirkuk, es parte de Irak. Vamos a estar claros, ¿ah? Entonces, ahora, el ejército iraquí con autonomía se toma Kirkuk. Todavía no sabemos si se va a quedar allí o si las fuerzas kurdas con apoyo internacional y los intereses de las petroleras se impongan. Pero hoy Kirkuk aparece en manos del ejército iraquí. ¿Y ustedes recuerdan aquella visita que hizo Erdogan a Irán? Miren lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, es que eso básicamente
se convertirá como aquella guerra del Chaco en Sudamérica, donde la Bolivia lo patrocinaba la Shell y a Paraguay la Exxon en busca de un pedazo de tierra de nadie. Y así fue fueron ellas, los intereses de las transnacionales, que son el poder. Sí, el poder del mundo. Bueno, esto está pasando en Irak, la guerra en Siria sigue, Turquía sigue allí. Observa el mapa y se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso tiene importancia para nosotros, porque eso hace mucho más apetecible nuestra posición geográfica. Nada más se lo doy de este tamaño. Pero voy a hablar de algo que pasó ayer. El asesinato de la periodista de Malta. Ella se llama Daphne Caruana Galizia. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso se vincula con nosotros. Primero, ¿qué es Malta? Malta es un país insular, una república insular, sí, que está al sur de Italia. Está en el pleno medio del Mediterráneo. Es decir, entre Italia y Libia. Y Libia, y está al norte de Libia. Tiene 400.000 habitantes. Es un puerto de trasiego importante. Por eso el sistema, nosotros somos de ese mundo. Claro. Por eso a mí me gusta que los estudiantes, los intelectuales se fijen en esto. Bueno, esta joven periodista de 53 años, que fue brutalmente asesinada por un explosivo, fíjese que ella es una periodista y una bloguera. Ella ha sido una de las investigadoras más grandes de los papeles de Panamá. Y ella en su investigación encontró que la esposa del primer ministro actual ¿cómo se llama? De Malta, el primer ministro se llama Joseph Muscat. La esposa de él tenía una empresa offshore, adivinen dónde, en Panamá. Y estas investigaciones la llevaron a enfrentarse al primer ministro, porque este es el primer ministro del Partido Socialdemócrata, que es el que está en el poder allá en Malta. La llevaron a enfrentarse duramente. Ella es una periodista, bloguera de una gran trayectoria. Ella comenzó sus funciones periodistas por allá por en 1980, perdón, en el Financial Times de Malta. Ella cuelga en su red un blog a las 2:35 de la tarde. Sale de su casa en un Peugeot 108 y a las 3 de la tarde se produce la explosión que fue tan violenta que arrojó el carro varios metros al aire y lo puso a cientos de metros. Quedó totalmente carbonizada. Este hecho ha horrorizado a Europa y particularmente a Malta, porque estas son cosas que nunca pasan allí. Y ha sido tan alta que las autoridades europeas y de Malta han señalado que este ataque brutal al periodismo es un ataque a la libertad. Y en lo que va del año 17, Fernando, han muerto 27 periodistas en el desarrollo de su función. Y México es uno de los países. Es el más. La importancia de esto es que el primer ministro sale a condenar el asesinato, no le queda más remedio. Hombre. Pero hoy se abre una investigación porque el gobierno de Malta pidió el apoyo del FBI de los Estados Unidos para esta investigación. Bueno, yo creo que debió pedir a la seguridad también y a la Scotland Yard, que son gente de experiencia en esto. Pero el FBI es una institución que goza de un gran respeto mundial, igual que el Scotland Yard, que la seguridad de Francia, que los investigadores alemanes, que son meticulosos en sus investigaciones. Bueno, hoy Malta aparece envuelta en una situación donde se nos liga negativamente a nosotros. Porque la offshore de la señora esposa del señor primer ministro era una empresa hecha en Panamá. ¿Para qué? Para esconder dinero. Y esconder dinero, lo que ella había escrito sobre coimas de Turkmenistán al esposo, que habían usado a la esposa de mujer de paja en ese sentido. Y ella no solamente estaba estudiando, investigando, porque ella era una investigadora. Hay que ver la historia de ella. Es una historia muy interesante de una mujer que deja 3 hijos, deja a Matthews, Andrews y Edwards, 3 jóvenes, sus hijos. Los daños colaterales de este. Y el esposo, que ella salía de su casa, que estaba con su esposo cuando se produce este brutal asesinato que ha estremecido al mundo del periodismo. Y de manera que, en primer lugar, quiero expresar mi rechazo a este tipo de acciones. Y presten la atención, porque estamos nuevamente en la palestra con una noticia negativa para la imagen de nuestro país.
También quiero señalarle el abandono del mundo a uno de los atentados más brutales que se han dado en los últimos días, el atentado en Somalia. Para que usted tenga una idea, en el mapa van como 300 muertos. Ya van 300. Somalia es un estado federal que está en el cuerno de África, al lado de Etiopía. Se te pones en el mapa. Frente a Arabia Saudita. Frente a Arabia Saudita. Y donde Arabia Saudita tiene constantes ataques. Mogadiscio es la capital de Somalia. Bueno, este brutal atentado no ha tenido la mayor importancia en los medios de comunicación. Esto hubiera sido en París, todo el mundo estaría mandando cables de solidaridad con París. Y este es el problema de África, el nivel de desdén que produce, de falta de atención del mundo en general. Y después nos sorprendemos cuando actúan con los niveles de violencia que actúan. Sí, que nada tiene que perder. Y termino con esto, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ayer fue un día de esos espectaculares del señor Trump. Se aparece con el senador, a la cual le he dicho de todo, al jefe de la bancada republicana, Mitch McConnell. Aparece en el jardín rosado, el Garden Rose de la Casa Blanca, diciendo que este es su amigo. El hombre que está más cerca que nunca de él, al que le ha dicho de todo. Pero además de eso, delante de él habla bien, adivine de quién, de Steve Bannon. Hola. El hombre que ha montado una campaña para desbancar a este señor Mitch. ¿Qué le parece? Bueno, lo interesante, busquen, ¿sabes quién es Larry Flynt? Sí, el de Hostler. El de Hostler. Tal vez el hombre a quien le debemos poder insultar a la madre de cualquiera y que la Corte Suprema le dijo que la ironía es parte de la libertad de expresión. Bueno, este hombre ayer colgó un tuit ofreciendo $10 millones a quien dé información para juzgar a Donald Trump y sacarlo de la presidencia de Estados Unidos. Ya saben, que se puede ganar 10 millones fácilmente. Oiga, y además de eso, mientras los Estados Unidos está entretenido en esta guerra del tuit de ellos y todos estos debates internos, el mundo sigue desarrollándose. Las situaciones se están complicando para Europa, los problemas de Irán ha tensado la situación en el Medio Oriente y en Europa. La señora la primera ministra de Inglaterra, ante la paralización de las negociaciones del Brexit, ha tomado ella la iniciativa y se está moviendo hacia Europa, para impulsar las negociaciones que están estancadas. De manera que, mientras eso está ocurriendo, en nuestra querida España, el dominó se está trancando. Bueno, precisamente en España, en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy, de allá, otro avión, F-8, en la base de Torrejón, se estrelló y el piloto murió. Lo que me está llamando la atención, ¿por qué no se está expulsando? ¿Por qué no están utilizando el mecanismo de expulsión que tienen estos aviones para que el piloto, cuando ve esto, salte? No ocurrió eso y se estrelló. Bueno, eso está ocurriendo mientras la situación entre Cataluña y Madrid se tensa. Hay 3 detenidos ya de la Dirección de la Independencia. Esto marcha hacia una situación que se debería definir por parte de Madrid el jueves y que los catalanes apuestan a la confrontación. Ellos dicen que quieren el diálogo, pero violando la Constitución. Y finalmente me llamó la atención escuchar a varios dirigentes en Venezuela de la oposición que ganaron las elecciones y dicen que estaban bien. Entonces la oposición dice que las elecciones están bien donde ellos ganaron, pero no donde ellos perdieron. Lo importante de esto es lo siguiente. Si usted mira el voto en general y toma las cifras del gobierno como por un ejercicio, no voy a entrar a calificar porque estos son problemas internos de los países. Si usted mira la votación que el gobierno dice haber ganado por 9 puntos, lo que está expresando es la verdadera división que hay en Venezuela. La oposición entró demasiado tarde al proceso electoral, pero en una campaña bien llevada, la oposición tiene muchas opciones de ganar las elecciones. Tendrás que tener una posición unitaria, cosa que no está pasando en Venezuela. De manera que todo está ocurriendo en el mundo. En Panamá están ocurriendo muchas cosas importantes, pero a la vuelta le hablamos de lo local. Así es, porque ya está listo el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Obviamente el tema del transporte público como tema del día y elecciones de cambio democrático. Bueno, Fernando, estimados televidentes, primero quiero decirles que me alegró mucho que después de este primer escarceo en la opinión pública,
y a petición de la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Abrego de Cambio Democrático, se bajó a primer debate el proyecto de ley 567 sobre el cual se establecen algunos incentivos para construir en el área de Donoso y tomar la parte de la reserva forestal, porque esto es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Sí. Y había pasado a una velocidad increíble en la Asamblea. Me parece que es un buen paso. Recoger eso y vamos a sentarnos a mirar esto. A ver qué pasa. Vamos a mirar esto, porque ya Colón, la costa de Colón y el archipiélago de San Blas, toda esa área de Cunayala está viviendo los efectos del cambio climático. No es que ellos lo están, viene para el año 40.000, no. Ya está aquí. Si no, miren algunas islas en el archipiélago y las inundaciones que están ocurriendo. Y recuerden que los manglares forman parte importante de un ecosistema que permite, no sé, hacer el balance ecológico de estas áreas. Y Donoso es una reserva importante. Importante, del corredor biológico mesoamericano, que es más importante todavía. Sí, me alegro mucho que los diputados hayan escuchado esta y se devuelva a primer debate y vamos con calma, ¿no? Dejen esto para ya, faltando apenas unos 15 días de este periodo legislativo. Yo creo que eso debe dejarlo ahí para una mejor análisis. Lo segundo, antes de entrar al tema central, que es el transporte público, es que ya se ha confirmado que en el proceso electoral que se desarrolló el domingo, reitero nuevamente, proceso que se hizo en absoluta paz. Mucha gente le da por hablar del extranjero y no hablar de lo local. Sí. Aquí hubo una elección rica en confrontaciones políticas internas, lo cual es lo normal, pero se desarrolló sin ningún incidente físico, con muchas irregularidades que ya se están denunciando para que se corrijan. Ingeniero. Antes de ir a ese tema, porque es el tema central que tenía para hoy, en materia de seguridad, ayer se llevó ante la juez de garantías, ante el juzgado de garantías, a los presuntos sospechosos del asesinato. Fíjese la palabra que uso, presuntos sospechosos del asesinato, y se ratificó la orden de detención para 3. Para 3 de ellos. Pero la seguridad es otro tema que vamos a manejar aparte. Hoy me quiero concentrar en el transporte. Fíjese lo que acaba usted de escuchar, pero vamos a ver lo que dijo el presidente y vamos a ver cómo lo marcamos entre el problema del transporte. El problema del transporte público en Panamá es un problema nacional. No solamente es un problema de la ciudad capital, es un problema que afecta a San Miguelito, Panamá, Colón, Arraiján, Chorrera, David, en todos los lados del mundo, toda la República de Panamá. La primera cosa que quiero señalar que me parece que el presidente hizo ayer un intento bueno, vamos a decirlo así, por mirar el problema en términos lo más integral que pudo hacer desde su punto de vista. Creo que hay otros temas importantes que él no incorporó y que constituyen más que gastos, constituyen políticas que hay que definir. Por ejemplo, lo que el presidente planteó ayer me parecen cosas que debemos recalcar para que usted lo tenga en la mente. En primer lugar, la estrategia de gobierno que ya lleva 5 años anteriores del gobierno anterior, más los 4 que lleva casi el presidente Varela, es una estrategia correcta. Mejorar el sistema de transporte público de pasajeros, claro, sobre todo el masivo. Eso es importante. En ese sentido, reforzar la capacidad de transporte de la línea 1, como lo planteó, y la aceleración de la línea 2 del metro con mayor capacidad, eso es importante. Igual que la mejora de la flota en cantidad y calidad de todo el sistema de Metrobús. Porque eso moviliza en términos, se avanza mucho en la capacidad de transportar a la gente que está en las paradas, sobre todo los metrobuses, y el metro que no tiene el problema de el tranque. Agilizando eso, usted moviliza a mayor velocidad la gente en mayor volumen. Esa estrategia me parece correcta. Además, señalo, me gustó mucho que el presidente, en vez de hacer ese anuncio allá en la presidencia o el día que salió de la policía, lo hizo precisamente donde debía. Donde debía, en el Metrobús. En el metro, perdón. En el metro. Que es un proyecto que goza de una gran simpatía y que es anhelado
el Metro 2, ustedes no tienen idea de cómo lo espera la cantidad de usuarios del sistema masivo en el área del norte de la ciudad. Bien. Y lo del transporte público también, el anuncio de la terminación, el alargue hacia Tocumen y hacia las Acacias, me parecen importantes para mejorar precisamente el volumen de transporte que haga el metro y con mayores vagones. También la construcción, el inicio del proceso de construcción del tramo del Puente de las Américas hacia Arraiján a 8 vías va a tener un efecto importante en la movilización de un área que se encuentra trancada. Exacto. Claro que si no se termina el nuevo puente, tendremos que tener 2 obstáculos que serían limitados por la capacidad de transporte en las 4 vías, 2 hacia allá y 2 hacia acá, del Puente de las Américas y en el área Centenario. Pero con los actuales operativos que están haciendo, poniendo todas las 4 vías hacia Arraiján, se ha mejorado un poco, pero todavía es un desastre. Sí. Y creo que el anuncio de ayer de arrancar a 8 vías más el puente de nuevo, esos son anuncios de carácter importante. Otro anuncio importante fue la homologación de las tarifas en el corredor norte y sur, que uno era de 75 y iba a pagarla toda en 75 centavos. Y el anuncio posterior de que debe haber una sola tarjeta para Metrobús y Metro a un solo costo. De manera que el presidente hizo un intento de hacer esto. Me parece que esas son medidas en el tramo correcto. Y cuando habló del transporte público, creo que debe estar claro, la legalidad no puede estar coexistiendo con la ilegalidad. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y hay que sacar todos esos diablos rojos del sistema. Y aquí están hablando ellos de los diablos verdes que no van a ser sacados del sistema. Ni los blancos. Ni los blancos. Y deben legalizar la estatus. Porque la ilegalidad no puede subsistir con la legalidad. Pero aquí hay un problema más grande, señor presidente, que hay que prestarle atención, que es lo que hablaba la vez pasada aquí. Uno de los grandes problemas que hay en este país es que están circulando, este es el transporte público de pasajeros, pero hay otro tema que es el transporte de carga. Eso que anda por allí, que los dueños de las carreteras llevando cargas por encima de lo que está planteado, poniéndoles tablones para aumentar los volúmenes de carga, camiones en malas condiciones que se quedan en cualquier lado. Acaba de haber un accidente en Penonomé, un bus. Bueno, fíjese, entonces, ¿por qué están ocurriendo estos accidentes y se muere tanta gente, señor presidente? Porque la autoridad de tránsito no ha logrado crear un sistema de revisión adecuado en este país. Usted se va a cualquiera de las áreas donde se están revisando y eso es una burla. Ahí no hay ningún tipo de revisado ni de contaminación y ahí no se requiere ninguna inversión. Nada. Ahí lo que se quiere es una dirección. Además, ya la autoridad de tránsito y transporte terrestre ha emitido un resuelto sobre el caso, pero no se aplica. Por miedo. ¿Por miedo a qué? A enfrentarse a una situación seria, pero al no actuar, lo que estamos provocando es muerte. Muerte. Los accidentes de tránsito en Panamá, la gran mayoría se deben a desperfectos. Y gran parte de los tranques se dan porque se queda un carro que no debiera estar circulando, que incluso a veces ni placa tienen, y hay transporte de materiales, de carga, que están circulando sin las debidas revisiones mecánicas. Y gran parte de los tranques que usted ve en esa lomita, porque hablamos de la lomita allá del Rock Caru, no es una loma para dejar ningún carro en buenas condiciones. Lo que pasa es que estos camiones de carga van sobrecargados, sin frenos adecuados, con un sistema que los compran baratos para recargarlos aquí. Entonces, ese sistema que no está revisado, esos camiones allí son una maquinaria de muerte, señor presidente. Y otro problema que tiene usted, que no es una expresión, digamos, es que la gente no confía en el director de la ATT. Sí. No confían. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear la señora Idaira. Uber, hay que tomar una decisión.
Pero hay que tomarla, cualquiera que sea la que... Pero no dejemos a la gente sin respuesta. No hay nada que moleste más a la gente que no dar respuesta. No dar respuesta es peor que decir sí o no. Yo me siento más satisfecho cuando un funcionario público me dice, ¿sabe una cosa, señor Blandón? Lo que usted está pidiendo no se puede hacer. Ya, yo sé que esa es su posición. Lo que no puede hacer, ven mañana que te lo voy a resolver. Eso es un engaño. Le planteo esto porque el problema del transporte también tiene que ver mucho con la educación ahora. Entonces, ¿cuántas campañas de educación para los peatones y para los conductores tenemos? Por ejemplo, nosotros debíamos tener como norma que en las escuelas públicas de Panamá y privadas, cuando los muchachos estén en el 6º año, den una clase de manejo y de educación vial para que cuando salgan con los 18 años salgan con su licencia de conducir. Para que desde la escuela tengan una educación de primer orden. Pero además los peatones, usted no se fija que usted construye puentes peatonales y la gente pasa por abajo. Incluso yo he visto agentes de la Policía Nacional estando el puente, caminando, cruzando por debajo del puente. Porque no tenemos una cultura. Ahora que estamos ampliando, porque además las ciudades nuestras están diseñadas para carros y no para peatones. Y ya estamos avanzando en la ciudad capital y en el área de San Miguel, se está avanzando para tener áreas donde los peatones puedan caminar. Entonces, educación, registro, el sistema de sacar revisado, tiene que ser hecho con seriedad. Mire los niveles de contaminación. Usted quiere ser, señor presidente, quítese el saco y váyase a recorrer los lugares donde se hacen los revisados. Es más, a usted le pueden dar revisados desde un hotel. Se lo pueden dar, además, se dan concesiones. La autoridad del tránsito emiten un resuelto con todas las cosas técnicas que debe tener el revisado. Pero vaya usted a las donde se hacen esos revisados, se da cuenta que ninguna de ellas se están cumpliendo. Ellos saben que se están violando. Pero como hay muchos intereses metidos en el transporte, entonces, ¿quién paga sobre eso? Pagan los transportistas honestos, que son la gran masa que conduce, y pagan los usuarios del sistema público de transporte. Dice que en el despacho de la ministra de Gobierno se encuentra el decreto para regular Uber. Bueno. Lo acaba de decir Jorge González, secretario de Meta. Me alegro que estén escuchando. Y fíjense lo que le digo. El planteamiento del presidente de ayer, a mí lo que me gustó es que él hizo un esfuerzo por ponerlo en su conjunto y trajo al debate lo que queremos hacer nosotros. Y yo lo que le estoy introduciendo a eso que él ha planteado, que son mejoras de carácter físico importantísimas, otros elementos de política de transporte público. Por ejemplo, a mí me parece que el director del ATT debiera contribuir con el presidente y renunciar. O poner ya directamente a Carlos No, Santana. renunciar. ¿Por qué? Porque no importa lo que diga el presidente, todo va a quedar en manos de él. Entonces, ¿qué pasa? La gente no quiere hablar con él. Yo no tengo nada contra él. Pero, ¿qué cosas debiera hacer, por ejemplo? Ya él emitió, desde el año 2014, 15, por ahí, la resolución para crear un sistema de revisión. ¿Eso no se ha implementado? Bueno, vamos a comenzar a implementar eso. Implementemos medidas de educación vial para los peatones. Y fíjese lo que le estoy diciendo, que nuestros muchachos cuando salen de 6º año, salgan con su licencia, como un curso. Pero ya entendiendo que una licencia es una responsabilidad que puede incluso causar la muerte de otras personas. Atención, porque el Tribunal Constitucional de España anula definitivamente la ley del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Bien, viene la confrontación. Entonces, termino con esto. La concepción de crear ciudades para que sean también de los peatones es buena. Eso se está haciendo aquí. La concepción del presidente de hacer eficiente el transporte público es buena. Eso se está haciendo. La concepción, el problema que tenemos nosotros es que está circulando un número plural, miles de vehículos en malas condiciones. Además de eso, para espacios muy reducidos. La concepción de ampliar las vías es correcta.
Pero nosotros no podemos hacer esto si no elevamos el nivel de educación vial. Porque fíjese usted aquí lo que pasa. Usted está haciendo una fila, llega un vivo y se cuela por al lado. Usted le da la gana de tirarle el carro. Eso incluye a taxistas. Usted va a una luz verde. Un taxista en luz verde es capaz de pararse en la luz verde para obstaculizar, para coger un pasajero. Y eso, cada retraso en eso es un aumento de, el tranque. Bueno, además de los piratas que creen que los hombros son el carril exclusivo de los piratas del Para oeste. los piratas, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que en el sistema clandestino de la ilegalidad, ahí hay una doble explotación. La explotación del dueño del bus, que contrata a un muchacho sin la responsabilidad ni la educación para manejar y le paga por la cantidad de viajes que haga y le paga poco. Y pone en riesgo a todos los pasajeros, que los pone en manos de gente inexperta para hacer esto. Entonces, por eso le he dicho, la ilegalidad no puede coexistir con la legalidad, porque cuando eso se hace, lo que se logra es el caos. Entonces, reitero, y me llama la atención, porque yo esperaba hoy, Fernando, muchos planteamientos de los partidos políticos sobre este tema. A mí me parece que el presidente Varela, y fíjate que nosotros no estamos aquí para hacer, ¿cómo se llama?, relaciones públicas del gobierno. Pero es que el tema del transporte, el presidente abrió un debate que a mí me parece un debate que debemos manejarlo en términos positivos. Me parece que él anunció una serie de medidas correctas, pero se quedó corto en ver el problema de carácter integral. Ahí hay una gente protestando, veamos los problemas en términos integrales. Y yo no estoy, fíjese que yo soy enemigo de estar diciéndole a este que este es un bandido. No. Hay gente en el sistema de transporte, la mayoría de la gente que está en el sistema de transporte son trabajadores, hombres y mujeres que salen a ganarse el pan diario con un esfuerzo enorme. Usted no sabe lo que es manejar en una ciudad en caos, o que un vivo se le quiera meter de todas maneras, o que un idiota, por querer avanzar un metro, se meta, un metro en distancia, se meta y pare la línea que se pone roja, entonces se tira ahí para que entonces cuando la luz está verde forme otro tranque. Entonces, atención, porque cerraron la vía frente al Rommel Fernández. La vía hacia Juan Díaz está cerrada, así que los que nos escuchan en cada Y termino con esto, Fernando. Tengan cuidado. Yo creo que este es un debate que debemos hacer los panameños. Y fíjese que cuando nosotros hacemos las cosas con continuidad, Metro 1, Metro 2, transporte público, así mismo tenemos que hacer todas las cosas, pero hay que seguir. El presidente tiene en sus manos la posibilidad de en estos 18, ¿cuántos fueron? Lo que falta. 20 meses, 22 meses, estos 22 meses que le quedan, de dejar implementado un sistema en la autoridad de tránsito. Y fíjese lo que tenemos que hacer. Nosotros necesitamos un ministerio del transporte aquí en Panamá. Este es un sistema, aquí, la ATT tiene una, la autoridad de tránsito tiene otra, no sé quién maneja otra. Aquí todo el mundo, no, aquí tiene que haber un país en la que el transporte, una forma tan importante del desarrollo nacional, deberá tener la autoridad de tener un ministro. Claro. Digo, ministro o ministra, porque cuando uno dice esto, sí. Yo no estoy acostumbrado a ponerle a la I, para mí la participación de la mujer es importante, no que porque se me olviden, yo soy miembro del movimiento feminista. Yo creo en la participación de las mujeres, en incorporarla al desarrollo nacional. Pero le reitero, también creo que transporte público, igual que seguridad, son temas que debemos integrar, porque no lo podemos hacer. El presidente dijo ayer, este no es un problema del presidente, ¿sí? Yo le estoy ayudando a ver otras perspectivas. Pero señor presidente, usted tiene su director que no goza de credibilidad. Entonces, resuelve el problema. Nombre a alguien que sea el fiscalizador de todas estas medidas, porque hay que tomar medidas. Usted tiene en el despacho de él una resolución para ver este problema de los revisados. Usted no tiene idea del caos que estos transportes de carga y de pasajeros tienen, incluso privados, que circulan y que se quedan en cualquier lado. Un solo carrito que se quede en el Puente de las Américas a las 4 de la tarde significan 3 horas para decenas de miles de panameños. O tranca la ciudad completa. Sí, exactamente. Entonces, le dejo todo esto
Porque a mí no me preocupa que ellos estén cerrando las calles. A mí lo que me preocupa es que no vi a los partidos políticos de hoy hablando de esto. Y yo termino diciendo, yo felicito al presidente, primero porque lo hizo en el escenario correcto. Lo hizo ahí. Si me hubiera pedido mi opinión, yo lo hubiera hecho sin saco. Sí. Porque se ve más cerca de la comunidad. A veces los presidentes no se dan cuenta que el saco en los lugares, yo lo uso aquí porque normalmente yo uso blue jean, en los lugares tropicales todavía resistía el saco. ¿No le parece, Fernando? Bueno, vamos hasta el Rommel. Mira cómo está eso. Cierre de calle por parte de los transportistas a la altura del Rommel Fernández. Vamos a estar comunicándonos con la licenciada Idaira de León. Como pueden escuchar, pues contundente su mensaje como dirigente transportista del área de Pacora. Fue la que pues, dio un mensaje contundente y espera ser recibida por el presidente de la República, porque ella dice, tenemos nuestro certificado de operación, no nos los han querido renovar, nosotros no somos piratas, somos buses verdes que usamos, solamente están en la ruta de Pacora, son una especie de ruta alimentadora del área de Pacora. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este hecho, es lo que está ocurriendo en este preciso momento en los predios del Rommel Fernández y de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Así que eso es lo que vamos teniendo en la mañana de hoy sobre el tema transporte.